Hola a todos. En esta oportunidad iniciaremos el estudio de la liquidación de jornada de trabajo. Este concepto lo encontramos en la legislación a partir del artículo 158 hasta el 167 del Código Sustantivo del Trabajo. Debemos entender la jornada de trabajo como aquel tiempo en el cual el trabajador presta sus servicios a favor del empleador. Los aspectos que debemos tener en cuenta frente a la liquidación son los siguientes. La jornada laboral puede ser la máxima legal de 48 horas, la máxima convencional que es inferior a las 48 horas y establecida entre el empleador y trabajador, por lo tanto puede ser de 6 horas al día, de 36 a la semana o de 7 horas por 42 a la semana. La jornada extraordinaria es aquella que supere la jornada máxima legal o convencional a la cual le aplicaremos los respectivos recargos. Otro aspecto muy importante es la jornada diurna y nocturna. La diurna va de 6 de la mañana a 10 de la noche y la jornada nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando calculamos o vamos a liquidar la jornada de trabajo de un trabajador, tenemos en cuenta que ese cálculo lo haremos sobre la base del valor de la hora ordinaria diurna. Tenemos entonces lo siguiente. Para liquidar la jornada de trabajo nos basamos en esa hora ordinaria diurna, cuya sigla es HOD, y sobre ese valor vamos a aplicar los respectivos recargos. La hora ordinaria diurna la obtendremos de la siguiente forma. El salario ordinario del mes lo vamos a dividir por el número de horas laboradas durante ese mes. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario al mes, recibe un salario de 600.000 pesos y lo dividimos por 240 horas, es decir, 8 horas diarias, en razón de una jornada máxima legal, tendríamos entonces que el valor de dicha hora ordinaria diurna sería 2.500 pesos y a esa hora le aplicaremos los respectivos recargos, ya sea por trabajo nocturno, horas extras, dominicales, entre otros. Procedamos entonces a observar cuál es la tabla de recargos que se aplica sobre esa hora ordinaria diurna. Esta hoja de recargos o tabla de recargos la hemos distribuido así: las horas, la abreviatura, el recargo y la hora con el recargo. En primer lugar tenemos la hora ordinaria diurna. La abreviatura es HOD, no tiene ningún recargo. La hora entonces va a valer 1. Es decir, el valor de la hora respectiva. La hora ordinaria nocturna, HON, a esa le aplicaremos un recargo del 35%, es decir, 0.35. La hora con el recargo corresponderá a 1.35. La hora extradiurna es HED. El recargo es del 25%, es decir, 0.25. Y la hora con el recargo 1.25. Y así sucesivamente. Lo observaremos para la extra nocturna, la hora ordinaria dominical diurna, la hora extraordinaria dominical nocturna, hora extra dominical diurna y hora extra dominical nocturna, que si observamos es lo que más cuesta o tiene el mayor recargo, del 1.5, y la hora con el recargo el 2.50. Como podemos observar, en la hora con el recargo tenemos entonces la hora, que es el valor que se paga, y el recargo aquí representado para cada uno de los conceptos. Conocida la tabla de recargos y el cálculo de la hora ordinaria diurna, procedamos entonces a liquidar la jornada laboral de un trabajador. Tenemos entonces, en este caso, a Julio, que trabaja para la empresa Envases Industriales S.A., donde tiene pactado un salario ordinario con esta empresa de 600.000 pesos mensuales, laborando en una jornada máxima legal, cumpliendo con el siguiente horario allí: los lunes, martes y miércoles de 5 de la mañana a 3 de la tarde, y los jueves, viernes y sábado de 7 de la noche a 3 de la mañana. Teniendo entonces el caso planteado, respondamos a la siguiente pregunta: ¿cuánto gana Julio durante una semana, teniendo en cuenta el auxilio de transporte, si es del caso reconocerlo?
Entonces procedamos a contestar a esta pregunta y realicemos el ejercicio de la siguiente manera. Muy bien, tenemos acá entonces el caso planteado de julio con el valor del salario mensual y también el horario indicado previamente en la respectiva semana. Tengamos en cuenta entonces que julio trabaja de lunes a viernes y descansa parte del sábado y el domingo en su integridad como día de descanso obligatorio. Procedamos a efectuar la liquidación de julio. Ya tenemos entonces planteado el salario y el respectivo horario que cumple durante la semana, de lunes a miércoles, y el salario para el jueves, viernes y sábado, descansando el domingo como dominical. Encontremos entonces, calculemos el valor de la semana así. En primer lugar, iniciemos con el valor de la hora ordinaria diurna. Una hora ordinaria diurna será, como lo habíamos dicho previamente, el valor del salario, que son 600.000 pesos mensuales, dividido 240, porque trabaja 240 horas al mes. Tenemos entonces que la hora ordinaria diurna, y sobre la cual aplicaremos los recargos, es 2.500. Procedamos a hacer la liquidación por días y empecemos con el lunes. Iniciemos la liquidación de la semana de la siguiente forma. Sabemos entonces que este trabajador labora los lunes, lunes, martes y miércoles de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Encontramos entonces que cuando inicia labores a las 5 de la mañana, ingresa a laborar dentro de la jornada nocturna. De 5 a 6 de la mañana, entonces tendremos tenemos una hora ordinaria nocturna. Muy bien. A partir de las 6 de la mañana, es de 5 a 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana tenemos 7 horas ordinarias diurnas. Muy bien, hasta la 1 de la tarde. Horas ordinarias diurnas. Y desde la 1 hasta las 3 de la tarde tenemos 2 horas extras diurnas. Así las cosas, entonces, teniendo la distribución de la hora, vamos a aplicar, utilizando la tabla de recargos, calcularemos el valor para cada una de estas horas. Entonces tenemos que del 5 a 6 de la mañana aplicaremos 1, tendremos el valor de una hora, por el valor de la hora, es decir, los 2.500, por 1.35. ¿De dónde obtuvimos ese 1.35? Observemos en la tabla y vemos la hora ordinaria nocturna, 1.35, es decir, el valor de la hora más el recargo del 35%. Muy bien. Luego tenemos las 7 horas, las multiplicamos por 2.500. En este caso no aplicamos ningún recargo, toda vez que la hora ordinaria diurna no tiene recargo alguno. Luego tenemos las 2 horas extras diurnas. Esto es igual a 2 por el valor de la hora, 2.500, por 1.25, es decir, la extra diurna. Ahí lo tenemos. 1. Por 1.25. Muy bien. Entonces tenemos que la primera hora
ordinaria nocturna vale 3.375. Las 7 horas ordinarias diurnas cuestan para el empleador 17.500 pesos. Y las 2 horas extras diurnas 6.250. Sumamos estos tres valores para saber cuánto vale el día. Y tenemos entonces que ese día cuesta 27.125, el día lunes. Toda vez que cumple el mismo horario, lunes, martes y miércoles, lo vamos a multiplicar por 3 días. Y así tendremos entonces el valor de lunes a miércoles, encontrándonos entonces con un resultado de 81.375. Pasemos ahora al día jueves. El jueves este trabajador labora, como ya lo hemos dicho, de 7 de la noche a 3 de la mañana. Así encontramos que este trabajador labora 8 horas. Tenemos entonces en primer lugar encontramos que de 7 a 10 de la noche este trabajador labora 3 horas ordinarias diurnas, que las contamos así: de 7 a 8, 1 hora; de 8 a 9, 2 horas; y de 9 a 10, 3 horas. Entonces son 3 horas ordinarias diurnas. Luego, a partir de las 10 de la noche, entonces encontramos que él trabaja 5 horas ordinarias nocturnas. O sea, le sumamos 5 horas ordinarias nocturnas, es decir, de 10 a 11, de 11 a 12, 12 a 1, 1 a 2 y 2 a 3 de la mañana. Aplicamos entonces los recargos como ya lo hemos venido haciendo. 3 lo multiplicamos por 2.500, y sabemos que no tiene ningún recargo. Muy bien. Luego cogemos el 5 y lo multiplicamos por 2.500 y le aplicamos el recargo de 1.35. Y tenemos entonces que las 3 horas ordinarias diurnas valen 7.500 y las 5 horas ordinarias nocturnas 16.875. La suma de estos dos valores nos arrojará el resultado del día. Es decir, 24.375. Este valor a su vez lo vamos a multiplicar por 2 días, puesto que este horario lo cumple el jueves y el viernes. Esto nos da 48.750. Valga aclarar, ¿por qué no lo multiplicamos por 3 días? Sabiendo que el sábado también cumple el mismo horario. La razón es muy sencilla. El sábado a partir de las 12 de la noche ya es domingo, y por lo tanto necesitamos hacer una liquidación aparte para el sábado, porque necesitamos aplicar un recargo a partir de las 12 de la noche del sábado para las 3 horas que labora el domingo. Entonces calculemos el día sábado, haciendo ya esta salvedad. El sábado sabemos entonces que trabaja el mismo horario, desde las 7 de la noche cuando ingresa hasta las 3 de la mañana del día ya domingo. Y tenemos entonces también desde las 7, es igual, desde las 7 de la noche hasta las 10 vamos a tener, desde las 7 de la noche hasta las 10 vamos a tener 3 horas ordinarias diurnas. 3 horas ordinarias diurnas. Más, a partir de las 10 de la noche tenemos 2 horas ordinarias nocturnas, es decir, de 10 de la noche
hasta las 12 de la noche. Luego ya empieza el domingo. Desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana tenemos 3 horas ordinarias dominicales nocturnas. Procedemos entonces a aplicar los recargos. 3 por 2.500, lo cual nos da un resultado de 7.500. Recordemos que aquí no aplicamos ningún recargo. Luego 2 por 2.500 por el recargo de 1.35, como ya lo sabemos según la tabla. Y luego tenemos 3 horas por 2.500 por, tenemos que ir a la tabla y consultar el recargo de la hora dominical nocturna. Verificando en la tabla la hora dominical, la hora ordinaria dominical nocturna es 2.10, el recargo es del 1.1 y la hora más el recargo, entonces tendríamos 2.10. Entonces tenemos 2.500 por 2.10. Así entonces estas 3 horas nos valen 15.750. Las 2 ordinarias nocturnas 6.750 y las 3 ordinarias diurnas 7.500. Sumando estos 3 valores, entonces obtenemos la siguiente cifra. 30.000 pesos es el valor del día sábado. Ahora procedamos a liquidar el día domingo. El domingo es el día de descanso, pero también lo debemos liquidar. ¿Y cómo lo liquidamos? Con el valor del trabajo, el salario de un día. Es decir, equivale a 8 horas ordinarias diurnas. Esto es igual a 2.500, a 8 por 2.500. Es decir, el domingo, aunque lo descansa, se lo reconocemos con una suma de 20.000 pesos. Ahora procedamos a establecer el valor de la semana teniendo en cuenta cada uno de los días. Entonces, el valor de la semana sería, sumamos lunes, martes y miércoles, es decir, 81.375 más 48.750 del jueves y viernes, más los 30.000 del sábado y finalmente los 20.000 del domingo. La semana, sin sumarle aún el auxilio de transporte, será de 180.125. Pero como la pregunta que se nos hace es ¿cuánto vale la semana? Teniendo en cuenta el auxilio de transporte, calculemos el auxilio de transporte semanal. ¿Y cómo calculamos el valor del auxilio de transporte para la semana? Tenemos en cuenta entonces que el auxilio de transporte para el año 2013 es de 70.500 pesos. Lo dividimos entre 30, que es el número de días por el cual nos pagan este auxilio de transporte, y encontramos que el valor es del día para el auxilio de transporte es 2.350. Como se trata de una semana, entonces vamos a multiplicar ese valor 2.350 y como se trata de una semana, calcularemos el valor de día del auxilio de transporte por 7 días, que corresponde a la semana. Y eso nos da 16.450. Sumémosle al valor de la semana, que ya lo habíamos calculado, de 180.000
125 para el total ya de la semana, incluido el auxilio de transporte, tenemos entonces que va a ser igual a 180.000 pesos más los 16.450 y tendremos un gran total de 196.575. Valga aclarar dos cosas. En primer lugar, como estamos haciendo una liquidación para el año 2013, se tiene en cuenta el auxilio de transporte de este año. Para cada año debemos verificar cuál es el auxilio de transporte. Y en segundo lugar, tener en cuenta que sumamos auxilio de transporte cuando el trabajador tenga derecho a este, es decir, solamente cuando obtenga o perciba un salario hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A continuación, teniendo en cuenta el caso de julio, vamos a iniciar el estudio del pago del trabajo en días de descanso obligatorios. Según nuestra legislación, son días de descanso obligatorio, el dominical y los festivos. En estos casos, vamos a tener en cuenta entonces los artículos 172 a 192 del Código Sustantivo del Trabajo. Si en el caso anterior, julio labora el primer domingo de cada mes, ¿cuánto recibe por esta semana si elige el pago completo del dominical? Es decir, el valor del día más el recargo, cumpliendo un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En este caso debemos analizar lo siguiente. Según nuestra legislación, el trabajo dominical para su pago dependerá si este es ocasional o si es habitual. Si el trabajo es ocasional, se tendrá entonces el día domingo, será ocasional cuando labore hasta 2 domingos al mes y será habitual cuando labore más de estos días. Si el trabajo es ocasional los domingos, el trabajador deberá elegir si se le paga el domingo completo, es decir, el valor del día más el recargo, o si únicamente decide que se le pague únicamente el recargo y por lo tanto durante la semana siguiente tendrá un día de descanso. Si el trabajo es habitual los domingos, es decir, trabaja más de 2 domingos al mes, en todo caso el trabajador siempre va a recibir el valor del domingo completo, es decir, el día más el recargo, y siempre se le tendrá que reconocer un día de descanso obligatorio durante la semana siguiente. Es decir, la legislación laboral no quiere un trabajador cansado que siempre esté trabajando los domingos y que siempre se le pague completo el dominical sin que descanse un día a la semana, por los efectos que esto tenga sobre su vida familiar y también sobre su actividad laboral. En este caso, como lo hemos planteado, como julio labora solamente el primer domingo, como lo dice el caso, el primer domingo de cada mes, quiere decir que el trabajo dominical es ocasional y elige, por lo tanto, como lo hemos dicho ya, debe elegir si es el pago completo o únicamente el recargo. Entonces en este caso elige el pago completo del dominical, valor del día más el recargo respectivo. Veamos entonces cómo procederemos. Hemos dicho entonces que Julio trabaja el domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos 8 horas ordinarias dominicales diurnas, que van entre las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí tenemos esas 8 horas ordinarias diurnas. Muy bien. Y finalmente encontramos una hora extra
dominical diurna. Una hora extra dominical diurna. ¿Por qué? Porque él trabaja desde las 8 de la mañana, como lo hemos dicho, hasta las 6 de la tarde, y hay 8 horas. La otra hora correspondería entonces a una hora extra dominical y en el horario diurno. Procedamos entonces a calcular aplicando los respectivos recargos. Tenemos entonces esas 8 horas, lo multiplicamos por 2500 por 1.75, que es el recargo que conocemos según la tabla, y esto nos da un total de 3500, de 35.000. Ahora bien, apliquemos el recargo a la hora extra dominical diurna, y tenemos entonces que nos da igual a 1 por 2500, que es el valor de la hora, por 2, que es el recargo por la hora extra dominical diurna. Eso nos da un total de 5000. Sumamos entonces estos dos valores y tenemos entonces que ese día cuesta 40.000 pesos. Ahora bien, como ya hemos calculado el valor de la semana, recordemos que el valor de la semana fue de 196.575, incluido el auxilio de transporte, vamos a sumarle lo que recibe por el trabajo el domingo. Entonces tenemos 196.575 más los 40.000 pesos del día domingo. Debemos tener en cuenta que el domingo ya lo hemos pagado como descanso, pero como tuvo que trabajar, adicionalmente le pagamos el día más el recargo y encontramos que el gran total es 236.575. Ahora bien, ¿cómo procederíamos en caso tal de que Julio, en este caso, decida entonces que no se le pague el domingo completo, sino únicamente el recargo? Es decir, domingo pagándosele solamente el recargo. Procederíamos de la siguiente forma. Es igual las 8 horas ordinarias dominicales diurnas más una hora extra dominical diurna. Vamos a aplicar entonces únicamente el recargo, es decir, 8 por 2500, pero acá obsérvese la diferencia, ya no por 1.75, sino por 0.75, es decir, únicamente el recargo, no el día, y tenemos un valor de 15.000 pesos, es decir, en este caso únicamente aplicamos el 0.75. A eso le vamos a sumar entonces los 5.000, es decir, la hora extra por 2.500 por 2. Nos preguntamos y nos da un total de 5.000. Porque acá si multiplicamos por 2, es decir, la hora con el recargo? Porque es que en este caso nosotros lo que estamos haciendo es aplicar completamente el recargo para la hora extra, porque el día compensatorio que tendrá el trabajador la semana siguiente equivale a 8 horas y no incluye la hora extra. Siendo así, entonces tenemos el valor de esas 8 horas, únicamente el recargo, más el valor de la hora extra completa, y tendremos que vale 20.000 pesos. Siendo así, el valor de la semana será ya teníamos los 196.575 más 20.000, es decir, únicamente el recargo, y esto nos da 216.575, pero con una diferencia, que el trabajador disfrutará más un día de descanso
compensatorio durante la semana siguiente.